Nuestro invitado en esta entrevista hoy, David Luna, ¿cómo le llamo? ¿Candidato o precandidato? Legalmente precandidato, porque solamente hasta que presente las firmas, que anuncio voy a salir a recoger, pues podré ser candidato. Yo quiero presentar un movimiento que se llama Sí hay un camino. Yo creo que Colombia sí tiene un camino para recuperar la esperanza, la moral, pero lo más importante para recuperar la dignidad de quienes hemos tomado la determinación de servir públicamente. Yo sé que es la carrera más difícil, la mía, porque yo podría posar de alternativo o podría posar, ahora que está tan de moda, de outsider, pero yo digo sin ninguna pena, llevo 27 años haciendo las cosas bien, sin investigaciones, sin sanciones, búsquenlo ustedes en internet, sin escándalos de corrupción y hombre Pacho, siempre diciendo la verdad. Ahorita que Javier Antonio Lozano dice, este es otro uribestia camuflado, yo le contestaría con mucha calma y sobre todo con mucho sentido común. Mire Javier, yo soy David Luna, yo no soy dueño ni de Uribe, ni de Petro, ni de usted. Yo lo que hago es plantear mis propuestas y lo invito es a eso, a que debatamos con argumentos, no repitiendo lo que el discurso nos ha llevado a repetir, porque de eso se trata, de que Colombia escoja mentes que piensen en todos y no en unos solos. Y lamentablemente los últimos gobiernos han pensado solo en brindarle oportunidades a quienes votaron por ellos. No, hay que brindarle oportunidades a todos en este proceso. ¿Qué tan cierto es que usted vivía agarrado con Vargalleras en Cambio Radical porque usted poco caso le hacía a una serie de instructivas que daba en el partido? Mire, yo tomé la determinación, Pacho, de renunciar a Cambio Radical por dos razones. Una, porque hay muchos colombianos que quieren formar parte de este proyecto y no se identifican con el partido. Y dos, en efecto, porque yo no estuve de acuerdo nunca con lo que el presidente Petro llamó en su momento como constituyente. Y en algunos casos el partido sí estaba de acuerdo con ello. Y yo tomé la determinación de renunciar al partido y de presentar esta candidatura como una candidatura ciudadana. Yo a Germán Vargas lo respeto como un hombre de Estado, pero él es él y yo soy yo. Es un poco lo que contestaba ahora. Es muy importante entender que es que uno en la vida ha trabajado con personas que admira. Yo trabajé con personas como Enrique Peñalosa, como Rafael Pardo, fui ministro, como usted lo dijo, de Juan Manuel Santos, pero ellos son ellos y yo soy yo. Y en ese sentido es importante expresar gratitud, porque yo soy grato en la vida, sobre todo por oportunidades que le han brindado desde el punto de vista laboral, pero yo tengo mis propias ideas y mis propias propuestas y esas son las que estoy planteando para todos los bogotanos y para todos los colombianos. Sí, le recuerda el país por la oposición seria que le hizo al presidente Gustavo Petro, pero hubo un par de temas que llamaron mucho la atención mientras usted estuvo ahí en el Congreso de la República y fue los debates sobre los problemas energéticos del país y también de distribución de gas que posteriormente se hicieron realidad, pues hoy ya hablamos de la importación de los mismos para evitar el apagón. Mire lo que hoy está ocurriendo en el caso de Bogotá, vive una crisis de agua, se habla de racionamiento que lo ha implementado la administración de Carlos Fernando Galán. ¿Qué más ha logrado investigar sobre los problemas energéticos del territorio colombiano? Mire, Pacho, usted lo dijo, yo desde el día que el presidente Petro fue elegido levanté la mano y dije haré oposición, no daño. Y he acompañado iniciativas o acompañé iniciativas mientras que estuve en el Senado, pero me opuse a otras con contundencia, con respeto, porque yo nunca he tenido que gritar ni insultar a nadie para hacer mi trabajo. Y creo que eso es importante tenerlo presente porque hay que elegir líderes que sumen, líderes que no les preocupa que otros crezcan, sino por el contrario, que formen a los líderes del futuro. Yo soy uno de ellos. A mí me gusta que la gente vaya avanzando en estos procesos. Y dos, yo hice un debate y en ese momento muchos me dijeron, hombre, usted lo que quiere es generar caos, preocupación, atacar. Y mire, la historia me dio la razón. Por primera vez en 45 años estamos importando gas. Nunca lo habíamos hecho.
Y eso está viéndose obviamente reflejado en las tarifas, en los recibos que cada uno de ustedes paga en sus casas. Y la pregunta es, ¿a ustedes les paga el gas el presidente Petro? ¿O se los paga el expresidente Uribe? No, a ustedes les paga el gas el esfuerzo que hacen todos los días para levantarse madrugando a trabajar. Y en ese sentido yo sí creo que es muy importante ver de qué manera pues uno logra algo tan valioso como es entender que hay que resolver los problemas. Entonces, por eso a mí me parece que seguir polarizando no es el camino y por el contrario, hay que resolver los problemas de la gente. Sí. ¿Le parece un desastre lo que está ocurriendo hoy en temas de salud en el gobierno Petro? Las intervenciones que le hicieron o les hicieron a las entidades prestadoras de salud y la espera o el aguante que están teniendo los usuarios para la entrega de los medicamentos. Sí, por supuesto, eso no tiene perdón de Dios, Pacho. Es que lo que estamos viendo con los medicamentos es la demostración de la falta de ejecutoria, de la falta de gerencia. La plata está en los bancos. La plata está en los bancos para pagarle a los médicos o a las enfermeras o a quienes producen los medicamentos. Y simplemente no se está pagando para generar un caos y para generar una controversia entre unos y otros. No, con la vida de los colombianos no se juega. Y solamente uno siente y vive eso cuando un familiar o cuando uno directamente comienza a tener un problema de salud. Por esa razón, yo vuelvo y repito, los problemas de la salud no se los resuelven a ustedes ni la derecha ni la izquierda, se los resuelven a ustedes el sentido común, el ciudadano que tiene obviamente condición humana para saber y para entender que hay que resolver los problemas. Y yo creo que David Luna durante muchos años ha estado en Junta de Acción Comunal o Corporación de Vecinos, fui edil de la localidad donde nací y poco a poco he ido escalando todos y cada uno de los peldaños de la democracia, sin brincarme ninguno. Y por esa razón me parece que tengo la experiencia para hacer las cosas de manera adecuada. ¿Qué piensa de aquellos que manifiestan que hoy Colombia necesita un Bukele? Mire, yo creo que Colombia necesita un colombiano, una persona que tenga su propia identidad. Yo no soy ni Bukele, ni Milei, ni Petro, ni Uribe, yo soy David Luna. Y el David Luna, que conocen ustedes, que se compromete solamente a hacer lo que es capaz de cumplir. Yo dije, vamos a instalar en esos momentos, hace muchos años, Wi-Fi gratis en los parques públicos y lo cumplimos. Yo dije, vamos a entregar computadores y tabletas en los colegios públicos y lo cumplimos. Yo dije en su momento, vamos a lograr que los sindicatos tengan mejores herramientas para lograr dialogar con los empresarios y lo cumplimos. Entonces, acá hay que tomar decisiones respecto de lo que la gente ha hecho y obviamente de lo que se propone. Sí, la gente muy preocupada del cumplimiento de lo que se promete. Y decía usted que usted no va a prometer lo que no puede cumplir o no podrá cumplir. Entonces, las banderas de su campaña serán cuáles exactamente. Usted que ha sido un hombre de tecnología, pues usted fue ministro de las TIC y a eso se ha dedicado los últimos tiempos, a hablar de tecnología. Mire, Pacho, sobre ese primer punto, tecnología. Los jóvenes tienen una gran dificultad que es falta de estudio o falta de empleo. Y yo sí creo que nosotros tenemos que imitar ejemplos como el que se está desarrollando en Floridablanca, Santander, donde hay unas escuelas que con gran intensidad durante 12 meses y a razón de 10 horas diarias buscan el talento juvenil que tiene la capacidad de algo tan importante como es programar o desarrollar software. Muchos jóvenes bogotanos tienen esa capacidad y lo que necesitan es entrenamiento mucho más allá del que hoy, por ejemplo, brinda el SENA. 12 meses de ese entrenamiento le puede permitir a usted salir a recibir ofertas laborales de entre 100 y 150 dólares la hora, conectándose digitalmente con países como Estados Unidos, India o Estonia, que están buscando en estos momentos talento digital para programar. Pero la tecnología no solamente resuelve el problema de falta de trabajo o de estudio de los jóvenes, sino, ya lo dije, el de la salud, para que la gente no siga haciendo esas filas eternas, sino además para predecir cuáles son las enfermedades que a mí me pueden dar. Eso no es del futuro,
ni de dentro de 100 años. Eso está pasando en estos momentos en el mundo. En segundo lugar, hay que recuperar la autoridad, desamarrándole las manos y los pies a nuestra fuerza pública. No podemos volver a permitir que la utilicen, que la instrumentalicen, como pasó en el año 22. Yo sí me siento orgulloso de nuestros policías, de nuestros soldados, hombres y mujeres que defienden a la sociedad civil. Y los que incumplan su labor con los derechos humanos, pues tienen que responder por ello. Pero no podemos seguir tolerando que estas banditas del crimen organizado, que se creen intocables en materia de distribución de microtráfico, hagan lo que quieran en Bogotá. Lo que está pasando en esas luchas urbanas, pues hay que entrar a resolverlo para defender a la sociedad civil. Y obviamente la innovación no significa nada distinto que en agricultura podamos sembrar tecnología para producir un mejor alimento, mucho más económico. En turismo podamos entender que hay varias regiones del país que tienen capacidades para lograr desarrollar actividades tan importantes como son la distribución o el ejercicio de distribución de riqueza. A eso es que hay que apostarle, Pacho. Sí. Le cuestionan, doctor David Luna, el que cuando usted fue ministro de las TIC no reguló las plataformas de transporte, especialmente le declaran enemigo de los taxistas. ¿Eso es cierto? No, yo lo que dije con claridad es que el ciudadano tiene que poder tener derecho a elegir en qué se moviliza, si se moviliza en Transmilenio, en taxi o en una plataforma. Y en ese momento lo que señalé con contundencia era que quienes prestaban servicio de taxi, que yo también lo utilizo en la calle en muchas ocasiones, pues tengan obviamente las mismas condiciones que tienen quienes desarrollan la actividad de plataformas. Pero no puede usted prohibir una o prohibir otra. Eso sí lo he dicho contundentemente y lo repito. Lo que usted tiene que tener la posibilidad es de elegir en qué movilizarse. Sí, estoy leyendo algunos de los comentarios, ¿no? La gente preguntándole sobre sus logros en el MINTIC. Usted decía que la instalación de los puntos Wi-Fi, el internet gratuito en diferentes regiones del país. Estamos hablando, lógicamente, de las plataformas de transporte hoy a nivel digital, los modos y medios para ubicar un vehículo que le lleve desde un lado a otro. Sobre tema de cárceles, me está preguntando Sofi García, ¿tiene algo que reforme hoy el sistema carcelario cuando están hacinadas unidades de reacción inmediata y estaciones de policía, al igual que cárceles? ¿Usted de los que también se montaría en ese plan de construir más cárceles para encerrar a tanto bandido que hay en Colombia? Lo que usted tiene que hacer definitivamente es, por supuesto, más cárceles, pero cárceles que resocialicen, cárceles que tengan la posibilidad no solamente de acabar con ese hacinamiento, sino adicionalmente de poner a trabajar a quienes están recluidos para resolver problemas que tiene hoy la sociedad. Se hizo recientemente en Bucaramanga, viendo cómo los reclusos salían, por ejemplo, a pintar el espacio público o a arreglar todos y cada uno de los separadores. De eso es que se trata este ejercicio, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que el delincuente que es capturado sea puesto en libertad de manera inmediata, reincidiendo en su conducta. Y en ese sentido, yo sí siento que hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande para lograr que esta actividad sea efectiva. No está hoy en día la justicia, entre otras, cumpliendo, porque ya lo dije, tiene 1 millón de expedientes atrasados, y la única forma de enfrentar ese desatraso es, por ejemplo, brindándole a los jueces herramientas que les permita tener posibilidades de sentencias que en pequeñas causas o en casos menores, pues pueda avanzar la rama judicial para resolver esos atrasos. Sí, preguntan que si usted de ser presidente convertiría a los bandidos en gestores de paz. No, por supuesto que no, obviamente que no, como tampoco utilizaría los impuestos de los colombianos para pagarle a otros bandidos que dizque por no matar. No, los impuestos de los colombianos pueden ir, por supuesto, a temas claves como son becas para estudiar, becas para formarse, pero a los delincuentes obviamente hay que llevarlos a que cumplan sus sanciones sin cumplir la ley.
Sí, del mismo modo están preguntando sobre educación, políticas contra el bullying, educación sexual y otros, doctor David Luna. Y obviamente temas que son tan complejos como es el de la psicología escolar. Muchos jóvenes, y sobre todo después de la pandemia, vivieron momentos o están viviendo momentos muy complejos. A usted y a mí, Pacho, si nos hacían bullying, nos lo hacían entre el momento que nos montábamos al bus y cuando nos bajábamos del bus. Hoy con las redes sociales es permanente y eso hay que enfrentarlo. Y como yo vengo del mundo de la tecnología, tengo absolutamente claro que hay que generar, obviamente, posibilidades que los alumnos tengan acceso a la tecnología, pero también firmeza en temas tan importantes como que en los colegios no se pueden utilizar celulares mientras que hay, obviamente, horario de aprendizaje, o de lo contrario no termina sucediendo ninguna herramienta, no termina utilizando ninguna herramienta de manera efectiva. Sí, preguntan que de ser usted presidente, ¿cómo va a evitar rodearse de bandidos de cambio radical? Es una pregunta que hizo un espectador en TikTok. Pues es que bandidos de ninguna parte. Como hay buenas personas en diferentes partidos, hay muy malas en otras. Y lo que uno tiene que buscar es meritocracia, representación de la región y obviamente personas con capacidad que tengan absolutamente claro que quieren servir al país. Yo ya me rodeé. Cuando fui ministro, cuando fui viceministro, cuando fui representante, cuando fui senador, y mire usted, en ninguna de esas posiciones ha habido ningún escándalo. Entonces, yo sí creo que usted tiene que tener claro que a la política se llega es para servir y no para servirse. El que quiera hacer negocios y plata, que se dedique al sector privado o que se dedique a la realización de acciones empresariales, pero no podrá hacerlo uno y lo otro, claramente. Sí, dicen también aquí espectadores en TikTok que teniendo en cuenta que usted fue viceministro del Trabajo, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma laboral? Mire, a mí me parece que la discusión sobre horas extras y sobre dominicales, claro que hay que darla, pero lo que me sorprendió de esa reforma laboral es que no había una palabra que hubiese o que hablare de inteligencia artificial. ¿Saben cuántos empleos va a destruir o va a transformar la inteligencia artificial? 70 millones de empleos en el mundo. Y no estamos hablando de cómo reentrenar a los trabajadores, de cómo enseñarlos, por ejemplo, a volverse expertos en ciberseguridad, en Internet de las cosas, en temas que están pasando en el mundo. Por eso yo le digo, la discusión ideológica es muy rentable para unos y para otros, particularmente para dos, pero no están viendo y pensando en cómo resolver los problemas del país. Si son preguntas que están haciendo ustedes en calidad de espectadores aquí en Alerta Bogotá, que cómo va a financiar la campaña, que temen de que ocurra lo que ocurrió con el zar del contrabando en la campaña de Petro. Con el papá Pitufo, con el hombre Malboro, ¿no? Pues yo solamente hasta el 31 de mayo puedo comenzar a recibir aportes y esos aportes van a ser públicos como lo he hecho en todas mis campañas. Es que cuando yo me lancé al Senado, por ejemplo, publicaba quiénes eran los aportantes y cuando había debates que tenían intereses, esos aportantes levantaban la mano y decía con contundencia que estaba inhabilitado o impedido. Acá es importante señalar que afortunadamente la tecnología hoy nos permite, Pacho, hacer una política de manera distinta. Y ustedes desde ahí, quienes están acompañando, aplaudiendo, criticando, en algunos casos hasta insultando, están haciendo esa política. No se dejen meter los dedos en la boca, no se dejen llevar por un extremo o por el otro. Piensen cuáles son las propuestas que se están planteando para ver de qué manera asumen la mejor de ellas en algo tan importante como es la toma de la determinación de la próxima elección. Bueno, están ustedes preguntando aquí en Alerta Bogotá al hoy precandidato a la presidencia de la República, David Luna, que ha llegado a los estudios de La Cariñosa de RCN y de Alerta Bogotá para hablar con nosotros, para hablar no solo de sus propuestas, las que va a llevar al debate en el escenario público cuando se den los mismos frente a la sociedad, sino también a lo que ha hecho, a lo que promete
y que podrá cumplir a lo que no promete, porque dice él que no va a prometer lo que no va a poder cumplir, y lógicamente hasta la financiación de su campaña. Un hombre que fue en su momento elegido como el mejor ministro del gobierno de Juan Manuel Santos, y esto vale la pena refrescarlo porque pues se dio en su momento cuando se calificaba al gabinete ministerial, bueno, de cada presidente, especialmente el de Santos, usted elegido como el mejor ministro del momento. La corrupción, ¿cómo alejarla? ¿Cómo evitarla? Es que ahí eso de los contratistas preocupa mucho, doctor David Luna. ¿Cómo no repetir esa historia que hemos visto en cada uno de los gobiernos? Recuerde usted que en el gobierno de Uribe, agroingreso seguro, luego se vino en el de Santos la corrupción, luego llovió en la de Duque lo ocurrido lamentablemente en Mintic, ahora en lo de Petro, lo que está ocurriendo con la UNGRD y Papá Pitufo. O sea, ¿cómo pasar esa página? Pacho, primero quiero contestarle acá a una persona que está conectada a TikTok, que me dice que yo por qué volteo para mirar cuando respondo, pues porque lo estoy mirando a usted también. Sí, es que yo miro la cámara, pero es que usted me está mirando a mí, sí. Exacto, yo lo estoy mirando a él, entonces esta persona me dice, Pedro, que es que yo volteo la cara porque no tengo la capacidad de mirarlos a los ojos. Pues claro que los puedo mirar a los ojos como lo estoy haciendo ahora, Pedro, pero también tengo que respetar al entrevistador y por eso lo miro a él. Mire, sobre la corrupción, dos cosas importantes. Uno, hay que utilizar tecnología para combatirla. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene el principal enemigo, que es la tecnología. Particular una que se llama blockchain, que lo que hace es identificar con facilidad cuando hay un faltante, cuando hay un monto que ha sido sacado sin la debida autorización. Pero dos, la extinción del dominio, no solamente sobre lo robado, porque el bandido, llámese político de izquierda o político de derecha o político de centro, lo que hace es que se roba 1 millón de pesos, calcula cómo confesar, cuánto trabajar y sale a disfrutarlo. No, hay que obviamente hacer extinción del dominio sobre todo lo que ha producido durante la vida. Inclusive se ve afectado el patrimonio familiar, la casa, el carro, la beca, todo, porque esa es la única forma verdaderamente de atacar un karma tan grande que nos ha generado tantas dificultades en este país. Y por último, pues busquen también, obviamente, perfiles de personas que no han estado involucradas en ningún tipo de escándalo y que tengan esa capacidad de avanzar sobre el particular. Bueno, son los espectadores preguntando, sugiriendo, opinando, unos de manera respetuosa, otros seguramente más desde la ideología que hoy llevan en sí. Lo cierto es que aquí está abierto el debate en el TikTok en @PachoAlerta. ¿Cómo quitarse el vestido de Cambio Radical?, preguntan. Pues Pacho, yo inscribí mi candidatura cuando fui concejal por firmas, cuando fui representante por firmas. Obviamente cuando aspiré a ser senador, lo hice por Cambio Radical por una razón muy sencilla, porque yo estaba convencido políticamente que el presidente Petro iba a ser presidente y yo quería ejercer oposición y había solamente 2 partidos para poderlo hacer, el Centro Democrático y Cambio Radical. Yo tomé la determinación de hacerlo en Cambio Radical porque creo que es un partido que ha sido claro en el ejercicio de la oposición. Renuncié a él para poder presentar una candidatura ciudadana como lo he hecho en el pasado. Entonces, yo no tengo sino una manta, por decirlo de alguna manera, que es la del nombre de nuestro movimiento, que se llama Sí hay un camino, porque yo creo que en Colombia sí hay un camino para recuperar la esperanza, para recuperar la moral, para recuperar algo tan importante como es, por supuesto, la economía y el orden público. Sí, preguntan que si usted está de acuerdo con los bombardeos a los delincuentes cuando en este gobierno apenas se están reactivando. Por supuesto, a los delincuentes toda la fuerza de la ley, cuando de por medio no haya civiles, pero claro que hay que actuar en contra de ellos, porque lamentablemente los decretos de diciembre de 2022
que establecieron el cese al fuego que nunca fue verificado, es lo que nos tiene hoy como nos tiene en el Catatumbo, en Arauca, donde el ELN controla la totalidad de los municipios, en Chocó, donde controla el 80%. El ELN dejó de ser una organización armada que buscaba el poder a través de las armas. Se convirtió en una organización narcotraficante, como lamentablemente también lo es el Clan del Golfo o las disidencias. Y eso no lo podemos seguir tolerando porque la gente está sufriendo claramente en algo tan complejo como es la región del país. Sí, una buena pregunta hizo alguien de apellido Salas y es, ¿qué piensa de Daniel Quintero Calle? ¿Ustedes trabajaron juntos en el Mintic? Daniel Quintero fue viceministro de Tecnologías, fue un gran viceministro, pero claramente a mí no me gustó para nada su actuación como alcalde de Medellín. Él es Daniel Quintero y yo soy David Luna. Somos dos personas totalmente distintas. Sí, ahora, aquí están preguntando sobre el accionar si usted llegara a ser presidente en el Catatumbo, en La Guajira, en el Chocó, en el Cauca. Dice que ahora sí les preocupa, pero que, bueno, ¿qué se va a hacer ahí? Pues nada distinto a actuar, no solamente ejerciendo el control territorial, sino llevando el Estado a esas regiones donde muchas veces no ha estado. ¿Y por qué razón lo digo? Porque en gran medida esos grupos al margen de la ley hacen control territorial para proteger los cultivos de coca, pero también muchas veces desarrollan actividades que le corresponden al Estado. Y por eso es que la gente termina protegiéndolos. Y no, hay que llevar al Estado para que cumplan algo tan importante como son sus actividades desde el punto de vista estructural. Y hay que recuperar no solamente el Catatumbo, sino hay que hacer presencia en el Chocó. Se lo dice un bogotano, hay que desbogotanizar Colombia de una manera pronta, urgente, para poder actuar. Que si usted es uribestia. Hombre, ya lo he dicho creo que en esta entrevista unas 2 o 3 veces, yo no soy propiedad de nadie. Yo no soy propiedad ni de Uribe, ni de Petro, ni de Santos. Yo trabajé en el gobierno, en diferentes gobiernos, no con el presidente Uribe, pero lo respeto como presidente, como respeto como expresidente al doctor Santos, como respetaré como expresidente al doctor Petro. Pero yo soy David Luna. Yo no le pertenezco a nadie políticamente ni empresarialmente. ¿Que por qué le va bien en la costa Caribe? ¿Que qué es lo que tiene usted en la costa? Bueno, es que mi señora es barranquillera, entonces recorremos los departamentos del Caribe, allá me dicen el cacha, porque soy un cachaco que de alguna manera pues ha entendido que la cultura caribeña es muy distinta a la cultura cachaca, pero finalmente todos somos un país. Ese es otro tema que me parece a mí interesante de mencionar acá. Cuando usted habla de descentralización o cuando usted habla de algo tan importante como es unión, tiene que entender que hay diferentes regiones del país. Oiga, acá me hicieron una pregunta súper chévere. Una señora que se llama La Luna. ¿Qué pasó con Pegasus y sus faltas de denuncias? Yo fui el primero que denuncié que en el Estado colombiano existía Pegasus. Y el señor Carlos Ramón González, apreciada La Luna, pues se fue del país. Y se fue del país, no sabemos por qué. Y él fue, estando en esa institución, quien tiene una responsabilidad enorme. Claro que sí, desde este gobierno también, como lo han hecho en el pasado, han chuzado a miembros de la oposición y les han mandado viajados. A mí, se me metieron a mi casa a robar. Y sabemos perfectamente que fueron los organismos del Estado quienes lo hicieron. Así que no le tenemos ningún temor a contestar ese tipo de preguntas encubiertas. Dígalo de frente, que yo creo que es parte fundamental del debate público. Con respeto, pero con firmeza. El gobierno actual tiene responsabilidad en perseguir a quienes pensamos distinto. Pues doctor David Luna, queríamos tenerlo aquí en Alerta Bogotá, el noticiero de la gente, agradecerle su presencia, contestar a algunas de las preguntas de las y los espectadores aquí en TikTok.
desearle buena suerte en este arranque de la campaña. Seguramente nos vamos a ver en otras oportunidades, pero bienvenido siempre a la que fue su casa en su momento como analista político, Alerta Bogotá y La Cariñosa de RCN. Pacho, muchas gracias por esta invitación, Mario Aníbal, muchas gracias a todo el equipo que hace posible que La Cariñosa siga siendo una emisora líder en el país y en Bogotá. A quienes nos siguen en TikTok, muchas gracias por sus preguntas, por sus críticas, por sus sugerencias, por sus mensajes de respaldo. De eso se trata la democracia, de saber oír con tranquilidad, sin apasionamiento y sobre todo pensando en las soluciones para los colombianos, cómo enfrentar una campaña. Yo voy a correr esta campaña con mucha ilusión, con mucha determinación, sin obsesión, por supuesto, porque tengo claro que lo único que puedo dejarle a mis hijos Julieta y Alejandro es el nombre. Un buen nombre que he construido en 27 años de servicio público y que voy a seguir construyendo de manera humilde y de manera decente. Muchas gracias por esta invitación. Por firmas, ¿no? Por firmas, sí señor. Por firmas, un movimiento que se llamará Sí hay un camino. ¿Cuántas firmas se necesitan? Se necesitan un poquito más de 800.000. Más de 800.000. Gracias, doctor David Luna.